Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos sumergiremos en el universo fantástico del Cosmere, de Brandon Sanderson, con su Viento y Verdad, la quinta entrega de la saga de fantasía épica denominada El Archivo de las Tormentas, el final del primer arco. Sin más que decir, comenzamos. Sinopsis. Dalinar Kholin desafió al malvado dios Odium a un duelo de campeones en el que se decidirá el futuro de Roshar. Los Caballeros Radiantes solo tienen 10 días para prepararse, y la repentina ascensión del taimado e implacable Taravangian al puesto de Odium lo ha sumido todo en una tremenda confusión. La lucha desesperada prosigue simultáneamente a lo largo y ancho del mundo. Adolin en Asimir, Sigil y Benli en las Llanuras Quebradas y Jasnah en Ciudad Thailen. El exasesino Seth deberá purgar Cinnobar, su tierra natal, de la oscura influencia de los desechos. Lo acompaña Kaladin, que afronta una nueva batalla ayudando a Seth a combatir sus propios demonios, y tendrá que hacer lo mismo con Isar, el demente heraldo del Todopoderoso. Al mismo tiempo, Shallan, Renarin y Ralain se esfuerzan en desentrañar el misterio que hay tras la deshecha Ba'ad-o-Mishram, el de qué papel tuvo en la esclavización de la especie cantora y en el hecho de que los antiguos Caballeros Radiantes mataran a sus Spren. Y Dalinar y Navani buscan una ventaja contra el campeón de Odium que solo puede hallarse en el reino espiritual, donde el recuerdo y la posibilidad se combinan en el caos. El destino de todo el Cosmere pende de un hilo. Análisis. Viento y Verdad es la quinta entrega y final del primer arco de la saga de fantasía épica llamada El Archivo de las Tormentas, elaborada por el escritor estadounidense Brandon Sanderson, y está entre me y bien a secas. Este análisis será diferente a los que normalmente hago, ya que habrá una sección sin spoilers y otra con spoilers, incluidos los de todo el Cosmere. Así que, comenzamos con la parte sin spoilers. Como se mencionó en la sinopsis, tendremos varias tramas a desarrollarse: Dalinar, Navani, Adolin, Shallan, Sigil, Benli, Jasnah, Renarin y Ralain, y, por último, Seth y Kaladin. Es, con base en estos personajes, que seguiremos el ritmo del conflicto durante los 10 días restantes antes del duelo de campeones, pactado entre Dalinar y Odium, de la novela anterior. A mi juicio, el principal problema de esta quinta entrega es el exceso de personajes en los que se centra, provocando que se haga un tanto tediosa la lectura, cuando, en realidad, narrativamente hablando, no pasa mucho. En este sentido, la lectura es más extensa de lo que ofrece. Pero, me explico. Si no mal recuerdo, cuando Sanderson pensó en publicar el primer volumen de El Archivo de las Tormentas, El Camino de los Reyes, su intención era que la saga comenzara con los 10 personajes principales con los que, supuestamente, se conformará esta decalogía. Sin embargo, y por obvias razones, la editorial en cuestión le dio un rotundo no como respuesta, ya que eso sería un suicidio editorial. Y, sostengo, este es un ejemplo de esa problemática. Además, si a esto le sumamos que este libro es un punto de inflexión para todo el Cosmere, si el lector no está al día de todo el resto de lecturas, probablemente sentirá que varios de los acontecimientos no tienen gran peso en lo sucedido en este planeta, Roshar. En términos de estructura, era obvio que el libro iba a estar dividido en cada uno de los 10 días antes del tan esperado duelo de campeones. Empero, lo que me sorprendió gratamente es que, al finalizar cada día, hay uno o dos interludios, que esclarecen lo que acontece con algunos otros personajes importantes y otros seres del Cosmere. En términos de world building, que considero, y coincido con los que piensan así, es lo que mejor le queda a Sanderson, la única pega que le veo es que, a mi juicio, abusa un poco del infodumping. En relación a los personajes, e independientemente de la preferencia que pueda tener el lector por cada uno de ellos, se nota, a leguas, la necesidad de Sanderson de darle, en términos narrativos, cierto fin, entre comillas, a sus arcos, mediante la dedicación de más o menos páginas entre ellos. Esto hace que, a mi juicio, los momentos épicos no se sientan como tal, al menos, esa sensación me dio. Por último, y como decía anteriormente, si el lector de esta saga no sabe lo que ha sucedido en las otras obras del Cosmere, y se limita a solo leer El Archivo de las Tormentas, no es que no entenderá lo que sucederá en esta obra, pero, creo, que sí se irá con la idea de que la historia de algunos de los personajes que la componen sobra. Creo que es todo lo que puedo decir sin caer en spoilers. Ahora sí, pasemos a la sección con spoilers.
En primer lugar, desde que salió el prólogo de este quinto libro, y después de haberlo leído 3 veces, hay algo que me parece demasiado conveniente: la interacción entre Gavilar y Taravangian. Me explico, la forma en que ambos interactúan me parece un tanto inverosímil, ya que sabemos que Gavilar es terriblemente desconfiado, y, de buenas a primeras, y siendo que es la primera vez que ve a Taravangian, de inmediato confía en él. No sé, me parece demasiado conveniente, porque de ahí Taravangian confirma sus sospechas con respecto a lo que está a punto de suceder en Roshar. En segundo lugar, me parece que hay una dialéctica interesante entre Taravangian, el hombre, y Odium, el poder. Esta se puede resumir en la eterna lucha entre la razón y el corazón. Por un lado, Odium quiere dominar todo a su paso, y, por el otro, y producto de sentir todo el sufrimiento del Cosmere, quiere eliminarlo. Por ende, Taravangian y Odium coinciden en que la única manera de conseguir sus respectivos propósitos es convertirse en el único dios del Cosmere, ante la total indiferencia de las demás esquirlas, que no intervienen por la gente que vive en este universo. Así, Taravangian dejará que ambas partes, la razón y el corazón, dominen en la toma de sus decisiones. Además, escribe Sanderson lo siguiente en relación al poder de Odium. Quería luchar y bullir, y lo indignaba que el antecesor de Taravangian se hubiera dejado atrapar en aquel duelo que acabaría con la pelea. Recorrer una senda pacífica tenía su propio y terrorífico peligro, en especial considerando que había otro ser al que el poder de Odium prefería por encima de Taravangian. Se llamaba Ba-Addo-Mishram y, como Taravangian no fuese cauto, quizá el poder lo abandonaría por ella, igual que había abandonado a Raise por él. Así que, con cautela, alimentó emoción al poder. Le prometió conquistas en el cielo, mundos que doblegara su voluntad, pasión, ferocidad, ira y dolor. Unas emociones tan poderosas como las deseara. El poder devoró aquello, calmándose, mientras estudiaba los planes de Taravangian. Eran buenos, excelentes, incluso. Tenía una posibilidad real, nada despreciable, de unificar el mundo entero bajo su reinado. En tercer lugar, hay un interesante choque ideológico entre Kaladin y Seth, donde el primero tratará de ayudar al segundo, con todo lo que carga encima. Sin embargo, ¿quién terminará ayudando a quién? Creo que esta dialéctica semiótica planteada por Sanderson es de las cosas más interesantes del libro, ya que se resuelve de una muy buena manera. Empero, lo que sucede a la llegada a Cinnabar está, Me explico. Si bien, en esta interacción se conoce el pasado de Seth, el presente se percibe como si fuera un videojuego. Es decir, Seth tiene que purgar su hogar y derrotar a cada miembro que ostenta una hoja de honor, con algunas excepciones, que se encuentran en cada uno de los monasterios de Cinnabar. Así se pasan varias páginas de esta trama. Lo que la salva, como decía momentos antes, son sus interacciones con Kaladin. Y, hablando de interacciones, en cuarto lugar, las interacciones entre Kaladin, Nale e Izar. Aquí, a mi juicio, hay otra gran conveniencia. Me explico. A ver, Dalinar manda a Kaladin con Seth con la esperanza de que ayude al heraldo Izar, ya que, cuando Dalinar peleó con Izar, se dio cuenta de que había una esperanza para el heraldo. Además, Sagaz le insinúa a Kaladin uno de sus posibles caminos, el de convertirse en el primer terapeuta de todo Roshar, y Kaladin, evidentemente, no sabe qué carajo es eso, pero está dispuesto a descubrirlo, y Seth será su conejillo de indias, entre comillas. En el caso de Seth, y aun considerando que entre él y Kaladin hay cierto pasado reciente en común, a Kaladin le cuesta mucho trabajo lograr que Seth, por lo menos, se cuestione lo que está haciendo y el por qué lo está haciendo. Y, a pesar de que logra hacer que se cuestione, Kaladin entiende que no le puede imponer ni su ayuda, ni un camino determinado a Seth, ya que, la vida que él elija debe ser lo que él realmente quiera. Hasta aquí, a mi juicio, no hay problema. Es más, el número de páginas que se lleva Sanderson en esto está justificado. Pero, en cambio, con Nale e Ishar, sobre todo con este último, es demasiado conveniente lo que sucede. Lo de Nale, hasta cierto punto, es entendible, con calzador, pero entendible, ya que Kaladin lo intenta poner a prueba mediante la lógica, pero se da cuenta de que eso no va a servir, y busca otra estrategia. Es más, para este punto de la historia, el mismo Seth se da cuenta de que Nale es totalmente irracional, y también intenta ayudar. En cambio, con Ishar, y aunque Dalinar pudo descubrir algo sobre él mediante sus poderes de forjador de vínculos, Kaladin e Ishar nunca habían interactuado, aunque Ishar sabía de su existencia.
Y, me estás diciendo, que con una sola interacción, casi al final del arco, en el momento más dramático, Ishur entra, hasta cierto punto, en razón, gracias a la pseudoterapia de Kaladin. Me parece bastante conveniente, máxime que no estamos hablando con seres, relativamente, normales, como Seth, sino con una especie de avatares de dioses que han vivido, pero, sobre todo, que han visto demasiadas cosas durante milenios, al grado de quedar severamente afectados mentalmente. Y, un random sin conocimientos específicos en psicología los puede salvar. Demasiado conveniente. Bueno, tampoco es que los sane de una vez y para siempre, pero sí los cambia al grado de afectar sus decisiones más próximas. Este cambio, independientemente de que, en términos psicológicos, pueda ser real o no, narrativamente hablando, es bastante conveniente, ya que, estaba claro que, ni de broma, Seth y Kaladin podrían vencer en batalla a Ishur. Es decir, a Sanderson no le quedaba de otra que buscar una forma no bélica para poder derrotarlo. Es más, a mi juicio, la transformación de sangre nocturna me parece que tiene mucho más sentido que la de Ishur, ya que, esta estuvo escuchando las conversaciones entre Kaladin y Seth, desde mucho antes de sus interacciones con Neil, además de también estar conversando con Sil y con las espadas de honor que va recolectando Seth en su peregrinaje por los monasterios de Cinnabar. En cambio, Ishur está tan ensimismado, al grado de considerarse un dios. En quinto lugar, está lo relacionado con cultivación. Una de las grandes interrogantes que existían al interior de El Archivo de las Tormentas era el por qué Cultivación no había hecho nada por detener a Odium durante todo el tiempo que estuvieron con él, ella y Honor. A grandes rasgos, Taravangian nos explica que ella no interviene para detenerlo porque su esquirla no la deja. Es decir, Cultivación no detiene los conflictos porque estos ayudan a que la gente aprenda, a que se desarrolle. Por eso, solo se limita a plantar semillas para que otros actúen por ella. En sexto lugar, están las visiones que experimentan Dalinar y Navani en el reino espiritual. Por un lado, y para sacar al elefante de la habitación, creo que en este libro Navani sale un poco sobrando, ya que su verdadera aportación se dio en El ritmo de la guerra. Además, pienso que solo se le dio foco a Navani para que terminara su arco como terminó. Considero que no hay mucho que decir de ella, aunque imagino que tendrá relevancia para el segundo arco de esta saga. Por otro lado, Dalinar, coincido con los que piensan de la siguiente manera, es uno de los mejores personajes, quizá el mejor, que Sanderson ha creado hasta el momento. Considero que, quitando Juramentada, que es su libro, siempre se le dio el foco necesario, ni más ni menos. Y la forma en la que termina su arco, al menos, hasta el momento, es muy buena. Sin embargo, una de las cosas que considero flojas, que no tienen que ver con el personaje directamente, es cuando, lo que queda de Honor, explica qué fue lo que sucedió con las esquirlas de él, Cultivación y Odium, después de la fragmentación de Adonalsium. No vale la pena mencionar todo lo que se nos reveló, ya que, eso no forma parte de mi crítica, sino, más bien, de la forma en la que se nos anunció. Creo que, en esta sección, una de las más importantes, hasta ahora, dentro de todo el Cosmere, Sanderson abusa del infodumping. Pienso que hubiera estado mucho mejor que nos mostrara, en vez de explicarnos, así como lo hizo al mostrarnos las visiones de lo que sucedió con los antiguos radiantes, Mishram y Honor. Supongo que toda la información referente a Adonalsium y el resto de las esquirlas, Sanderson se la guardará hasta que se decida a contar la historia de lo sucedido en Yolan, en la hipotética novela o saga de Dragonsteel, y en las posibles 2 novelas que tendrán sitio en Ashin, aunque son proyectos que, hoy en día, suenan bastante lejanos en el tiempo. Y, para terminar con Dalinar, tengo 2 cosas más que añadir. La primera es que, mediante las visiones, se nos da a entender que, tanto la fundación del juramento como lo sucedido en la traición, no fueron momentos épicos como nos hubiéramos imaginado, principalmente el primero. Es más, el mismo Dalinar menciona que él se imaginaba la creación del juramento en un gran recinto, todo un evento. Empero, con lo que nos encontramos es con algo bastante convencional. Esto, que, a priori, puede ser criticable, desde el punto de vista convencional de la fantasía épica, en realidad es un gran acierto, ya que, se nos evidencia la destrucción de parte del mito que la propia fantasía épica propone, que todo gran momento debe ser épico. Acá, se nos muestra lo cotidiano de vivir en un mundo en constante conflicto, que no es, ni por asomo, épico, sino cruel, mismo que rompe a las personas, aunque éstas estén más cerca de ser divinidades que seres normales.
La segunda es que, Dalinar al darse cuenta de que haga lo que haga, Odium logrará su objetivo, que es ganar tiempo para desarrollar sus fuerzas bélicas, toma la decisión más radical posible, fracasar, dejarle el problema a la siguiente generación. Sin embargo, al ostentar el poder de honor y convertirse en represalia, Taravangian comenzará a entrar en contradicción, aunque es una contradicción más interesante de la que vemos en el caso de Armonía, ya que no es una simple lucha de contrarios, sino la búsqueda de un mismo objetivo en común, pero con métodos diferentes. Esto, en síntesis, hace mucho más peligrosa la fusión de Skirlas y Taravangian lo sabe. Empero, al quedar libre del sistema de Roshar, también queda expuesta a la atención del resto de ellas, es decir, vulnerable en cierto sentido. Por ende, se verá en la necesidad de huir del planeta. Y así es como Dalinar vence a Taravangian, haciéndole creer, en un principio, que Odium había ganado, hasta que se dio cuenta de su gran error. Es más, hasta Sagas considera que lo que Dalinar hizo fue una total estupidez, hasta que él mismo también logra ver lo majestuoso, más no épico, del acto de Dalinar. Y, en términos narrativos, es una excelente ejecución, ya que el segundo arco de esta saga llegará renovado, con todas las consecuencias de la ascensión de Taravangian a represalia, la liberación de Mishram, la huida de Odium de Roshar, y la atención que todos los agentes importantes del Cosmere pondrán sobre el planeta. En definitiva, este fue un movimiento que simboliza un verdadero cisma en todo este universo. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Hablemos, en séptimo lugar, del reino espiritual, o, más concretamente, de lo que en esta novela sucede en él. Cuando Sagas les explica a Dalinar y Navani lo que puede suceder en el reino espiritual, les menciona que el tiempo puede pasar muy rápido para los que estén ahí. Es decir, que un día en el reino espiritual puede representar décadas en el reino físico. Hasta aquí, todo bien. Ahora, los que logran colarse al reino espiritual son Dalinar, Navani, Gavinor, Shalon, Renarin, Ralain, Maraes e Iyatil. Y, hasta aquí, nuevamente, todo bien. Sin embargo, ¿no les parece demasiado conveniente que al único que le afectó el reino espiritual sea, justamente, Gavinor? Es decir, la parte en la que Taravangian lo convence de unirse a él, la puedo entender, ya que puede ejercer su manipulación, pero que sea Gavinor al único que temporalmente le haya afectado el reino espiritual, no sé, demasiado conveniente. Es más, ustedes podrán decir, fue Taravangian el que manipuló dicho reino. Bueno, si eso es así, me surgen, al menos, dos interrogantes. La primera es que, ¿no se supone que, por efecto del pacto, Taravangian no puede intervenir directamente? Y la segunda, si es que Odium puede manipular el reino espiritual a su voluntad, ¿no hubiera sido mejor que adelantara, una vez descubierta la incursión de Dalinar y compañía en dicho reino, el tiempo hasta el duelo de campeones? Demasiado conveniente me sigue pareciendo. Siguiendo con el reino espiritual, en octavo lugar, hablemos de Shalon. A ver, sé que hay gente que considera a este personaje no grato. A mí, en lo particular, ni me gusta, ni me disgusta, se me hace, más bien, un gran me, y ahora puedo decir por qué. Se supone que es una de los personajes principales, pero, a mi juicio, parece secundario, al menos, hasta el momento. Uno de los grandes secretos, peor escondidos por Sanderson, es que Shalon era una hija de una de los heraldos, y aquí se viene a confirmar. Nada nuevo bajo el sol, ya que, como decía, era un secreto a voces. Además, esta revelación, a mi juicio, no tiene, hasta el momento, nada de interesante. ¿Qué implicaciones tiene que Shalon sea hija de una de los heraldos? Ninguna. Por otro lado, y derivado de sus traumas, está la creación de sus múltiples personalidades. Esto, a mi juicio, es un ejercicio interesante por parte de Sanderson. Sin embargo, y al igual como sucede con la depresión de Kaladin, se alarga demasiado en todos los libros, al punto que, como igual sucede con Kaladin, se percibe tediosa, al caer una y otra vez en lo mismo. Finalmente, está la relación de Shalon con los Sangre Espectral. Y, esta es una relación bastante, ya que, los Sangre Espectral, al menos, la versión de Roshar, se me hicieron los más grandes vendehumos de todo el Cosmere. No hicieron, básicamente, nada. Y los dos principales miembros de esta célula planetaria terminaron muertos, asesinados a manos de una radiante con escaso entrenamiento militar. Otra vez, se me hace esta parte conveniente, aunque, he de decir, que no tanto como las anteriores.
Si bien, en la primera parte del texto se nos evidencia que los sangre espectral también son humanos y, por ende, pueden cometer errores, me parece conveniente que Shallan pueda derrotar a 2 de ellos y, sobre todo, a la que es una saltamundos. Entiendo que, por circunstancias del reino espiritual, no se puedan utilizar los diversos poderes, y que Shallan tenga una daga poderosa, pero creo que en este momento se le dio más capacidad de la que el personaje había demostrado. En fin, lo hecho está. Lo que sí me parece interesante es el estado en el que queda Shallan y las posibles consecuencias que tendrá en los sangre espectral la eliminación de 2 de sus miembros. En 9º lugar, hablemos de Adolin. Si bien, este personaje es de los más arquetípicos de Sanderson, poco a poco, este lo lleva a un lugar poco convencional, al del fracaso. Adolin, el estereotipo del caballero fantástico, se ve rebasado por las revelaciones de la trama y el regreso de los antiguos poderes. Saber que su padre asesinó a su madre, verse superado por los radiantes, estar siempre a la sombra de su padre, que, encima, es toda una leyenda, no haber podido recuperar su tierra natal de las manos del enemigo, son formas de darle matiz al personaje. Y, además, todo esto decanta hacia el final, ya que, tal vez, Adolin haya sido uno de los personajes que más haya merecido convertirse en radiante. Empero, Sanderson decidió llevarlo por otros derroteros, ser el abanderado de los olvidados, el estandarte de los ojos muertos, permitiendo su regreso, su reivindicación. Y, aunque su trama en este libro comienza bastante al final, esta se sublima en una sentencia: una promesa es más dura que un juramento, ya que los juramentos se rompen, las promesas se realizan. Y, amigos míos, ese es el camino de los injuramentados. Supremo lo que al final hizo Sanderson con Adolin. Bien merecido. Y, siguiendo con momentos muy buenos, en 10º lugar, hablemos del enfrentamiento entre Jasnah y Taravangian. Considero que este enfrentamiento dialéctico es de las cosas más interesantes del texto, ya que confronta a una de las máximas eruditas de todo Roshar contra la esquirla de Odium. Y Jasnah no sale para nada bien parada, porque termina dándose cuenta de que la filosofía que ella defiende es una total farsa, cuando ella la lleva a la práctica, y así, Taravangian se hace de un trono sin siquiera pestañear. En 11º lugar, Sigil. Lo que sucede con este personaje está bien, supongo. La realidad es que lo que le acontece a este personaje solo tiene sentido si ya se ha leído El Hombre Iluminado, ya que los sucesos de Roshar lo marcarán definitivamente. Supongo que, por lo que hemos visto, este personaje tendrá mayor relevancia en el futuro lejano del Cosmere, aunque, a mi juicio, su arco en el archivo no me parece sobresaliente, más bien, considero que fue metido solo para que diera sentido lo sucedido en el proyecto secreto del cual es el protagonista. Es, pienso, una especie de personaje comodín, para utilizarlo cuando la trama del Cosmere lo requiera. En 12º lugar, hablemos de 3 personajes en particular. Primero, de El y Moash. A mi juicio, los 2 personajes que, al menos, para mí, son una clara decepción. Se nos viene anunciando la llegada de él, y termina siendo nada, solo una leve demostración de su poder. Por otro lado, Moash, quitando el enfrentamiento con Sigil, igualmente, termina haciendo nada. Supongo que estos 2 personajes tendrán mayor relevancia en el segundo arco de la saga. El tercer personaje no puede ser otro que Sagaz. A mí, en lo particular, entre más pienso, narrativamente hablando, a este personaje, cada vez menos me convence, ya que, me parece muy conveniente, ayuda cuando quiere, entre comillas, ayudar, lo que significa que lo hace cuando la trama así lo exige, y se hace de oídos sordos cuando a Sanderson no le conviene. Además, aún no sabemos absolutamente nada, ni un atisbo, de sus verdaderos objetivos, y creo que eso, por lo menos a mí, ya me comienza a fastidiar un poco. Sí, es carismático, sí, es todo un enigma dentro del Cosmere, pero hasta ahí. Por último, hay una duda que me surge. Y, de nuevo, ¿no se supone que, por efectos del pacto, Odium no puede intervenir directamente? Si esto es así, ¿cómo es que primero decide sacrificar a todo su pueblo, pero al final siempre sí lo salvó? ¿O es que eso no se considera una forma de intervención directa? Bueno, hasta aquí el video. Díganme en los comentarios qué les pareció este cierre de arco. Gracias por ver el video. Déjanos tu like y comenta, si la has leído, ¿qué te pareció la lectura? O, por el contrario, si se te antoja leerla. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta un próximo viaje literario.